Una canción muy vieja que algunos de ustedes tal vez la conozca, algunos no. El que la conozca, acompáñame un par de veces. Dice: Dios de los cielos, tiemblan las montañas cuando tú emites tu poderosa voz. Todos se humillan, todos se quebrantan. Dios de los cielos, tú eres el Señor. ¿Alguien la conoce? Dios de los cielos, tiemblan las montañas cuando tú emites tu poderosa voz. Todos se humillan, todos se quebrantan. Dios de los cielos, tú eres el Señor. Dios de los cielos, tiemblan las montañas cuando tú emites tu poderosa voz. Todos se humillan, todos se quebrantan. Dios de los cielos, tú eres el Señor. ¿Saben? Cuando el Señor emite su voz, es tremenda. Y Él emite su voz de tantas maneras. Hoy estábamos en este culto sumamente precioso, profundo. Y yo me daba cuenta que el Espíritu Santo estaba tocando vidas y venía como con un río de amor, un río de amor. Y cuando estoy en el culto, yo suelo estar en el culto y suelo mirar la congregación y a veces voy a orar por uno, a veces por otro, a veces no, me quedo tranquilo. Y veía como el Espíritu Santo tocaba varios de ustedes. Me llamaba la atención. Varios. Veía a un joven como estaba siendo muy tocado, y de pronto levanto mi vista y no lo vi más y vino uno de los hermanos y me dijo: hay un joven que quiere hablar con vos. Y el joven me dijo: el Señor me abrazó, el Señor me abrazó. Un encuentro hubo entre el Señor y varios de ustedes. Me llamó la atención. Los cultos de los días miércoles son tan especiales. Somos menos y son tan profundos, tan lindos, pero tan preciosos. Y esto es lo que hace el Señor. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Toca nuestras vidas. En el capítulo 10, que no lo vamos a leer, vamos a leer algunos textos del capítulo 11 del libro de Hechos de los Apóstoles. Habla de una relación impresionante y es como el Señor abraza a la humanidad, abraza a los creyentes. Y ahí habla cuando le muestra una visión el ángel a Cornelio que mande a llamar a aquel que se llamaba Simón, de sobrenombre Pedro, que tiene algo para decirte, decía, que tiene algo que te tiene que mostrar. Y ustedes saben cómo continuó aquella historia, porque lo manda a llamar. Mientras lo manda a llamar, Pedro estaba hospedado en una casa, se duerme, tiene un éxtasis, tenía hambre, y Dios le baja un lienzo con animales y le dice: mata y come. Y Pedro le dijo:
no puedo matar estos animales porque no puedo matar esto y comer estos animales inmundos. Y Dios le dijo, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y esto ocurrió en varias oportunidades y quedó como que no entendía lo que estaba ocurriendo hasta que golpean la puerta de la casa donde estaba hospedado y el ángel le dijo, tenés que ir a la casa de este que va a golpear la puerta. Y fue a la casa de Cornelio. Y después que ocurrió esto, él fue a la casa de Cornelio, fueron 6 hermanos. Y Pedro les dijo, miren, no entiendo por qué estoy en este lugar. Lo que les tengo que decir es que Jesús murió en la cruz, murió por nuestros pecados, y mientras él les estaba predicando, descendió el Espíritu Santo, y Cornelio y todos los que estaban en la casa recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y Pedro dijo, miren, no entiendo lo que está ocurriendo, pero esto es algo de Dios. Y Pedro estaba acostumbrado a otra cosa. Pedro estaba acostumbrado a que le predicaban el Evangelio a la gente, que la gente recibía al Señor, se arrepentía de sus pecados, eran bautizados, después que eran bautizados, oraban por ellos, les imponían las manos, recibían el bautismo del Espíritu Santo. Pero acá le trastocó todo. Había descendido el Espíritu Santo y fue tan grande lo que ocurrió que Pedro dijo, estos que han recibido el bautismo del Espíritu Santo tienen que ser bautizados. Y el orden de los factores no altera el producto. Después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, dice que fueron bautizados y que tenían una alegría y un gozo inmenso. Pero había otro gran problema. ¿Cómo se le explicaba a los creyentes de la circuncisión? Acuérdense que eran todos judíos. ¿Cómo se les explicaba que ahora el Evangelio era para los incircuncisos, para los gentiles, entre los que estamos nosotros, los gentiles, los que no eran judíos? ¿Y cómo se les explicaba esto? Había un gran problema. Había algo que sabía que se le venía la noche de alguna manera. Y acompáñeme lo que dice en Hechos 11, capítulo 1. Oyendo los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombre incircunciso y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que era lo que yo les contaba. De las 4 puntas eran bajadas del cielo y venían hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz que me respondió del cielo, por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel y se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente
bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Maravilloso, maravilloso. Dios le habló en visión. Saben, Dios no ha dejado de hablar nunca, nunca. Muchas veces, varias veces el Señor me ha hablado y me ha mostrado algo y uno queda como superado. Porque el Espíritu Santo, Dios, se maneja de esta manera. Y te muestra y trae claridad. Y esa es la manera, la mejor manera de ser dóciles en las manos del Señor. La palabra es dóciles, un pueblo dócil, donde de alguna manera es sacudida esa estructura. Porque la estructura que tenía Pedro, como el resto de los apóstoles, eran las que yo les había mencionado. Había un orden determinado y cuando Dios quiere patear el tablero, lo patea. Y cuando Dios quiere tocar a una persona, la toca sin preguntarnos, porque Él es Dios. Hoy casi tenía el deseo de cantar en el culto aquella canción que dice: siento tu amor que viene sobre mí, siento que una nube desciende. Es que cuando cae el Espíritu Santo, cae como una nube. Lo que uno tiene que hacer es ocuparse de Él y glorificar su nombre y dejar que Él haga como quiera hacer, porque es Dios. Y puede pasar alguien caminando por la calle y tener el vivo deseo de entrar, de ingresar al lugar y tener un toque del Espíritu Santo. No es la sensación lo que uno tiene que hacer producir, no es el clima. No es, hay una palabra que no me sale ahora que en algunos lugares está de moda. No es que hay que dejar que la atmósfera, olvídese, no hay ninguna atmósfera. No hay nada de esto. Lo que uno tiene que ocuparse es de levantar el nombre del Señor muy en alto y el Espíritu Santo es el que se mueve y no produce ninguna atmósfera. Es la presencia del Espíritu Santo tocando las vidas y llenando las vidas. Esto le pasó a Pedro. Tuvo que ir y presentarse con los de la circuncisión porque le dijeron: ¿cómo te atreviste a ir a hablar con ellos, a comer con ellos? ¿Y qué es esto que...? Y él los paró y les volvió a contar la historia que dice en el capítulo 10, que yo les conté. Dice: miren, esto es muy simple. Hubo un hombre que tuvo una visión, me vino a ver, tuvo un éxtasis, animales. No llames inmundo lo que yo he lavado, lo que yo he limpiado, etcétera, etcétera. Me dijo que vayamos, fuimos, le hablé de Jesús y cayó la presencia del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas como nosotros al principio. Y yo dije: hay que bautizarlos. Y se bautizaron. No es el método lo que les estoy predicando, lo que les estoy hablando es la sensibilidad que el Espíritu Santo espera de nosotros.
En el Evangelio según San Marcos, el Señor les habló en un momento a ellos y les dijo que ellos iban a ser en algún momento perseguidos, que los iban a buscar, que los iban a encarcelar. Dice, pero ustedes no piensen qué es lo que van a decir. Yo los voy a guiar lo que tengan que decir en ese momento. Llevando este mismo ejemplo a lo cotidiano, es así. Es como que el Señor nos guía. No es como que nos guía, nos guía, nos muestra, nos sacude para bien, llena nuestro corazón para que podamos dar no lo nuestro, sino que, como decían los apóstoles, de gracia recibimos, damos de gracia. Lo que damos, lo que hemos oído, lo que hemos recibido, eso les damos. Y el Espíritu Santo comienza a tocar las vidas. No hay una estrategia humana, porque la estrategia humana para poco sirve. Para poco. Es como cuando el apóstol hablaba del ejercicio corporal y dice, el ejercicio corporal para poco aprovecha. Es bueno que lo hagamos, pero para poco. Es el ejercicio espiritual el que aprovecha. Lo mismo ocurre con los toques del Señor. Ahora no nos quedemos con el toque del Señor, sino que vayamos un poco más. Para no quedarnos con ese toque, sino que ese toque que tengo del Señor lo profundizo afirmándome en Él. Porque en esos toques del Señor ocurre lo del sembrador, que el sembrador salió a sembrar. Y parte de la semilla cae entre el camino, entre los espinos, entre las piedras y en buena tierra. Tengo un toque del Señor y ahora me aferro a ese toque del Señor para que esta semilla caiga en buena tierra y comience a dar fruto en mí. Y siento su amor que viene sobre mí y no quiero que se vaya nunca más. Decía David, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Que pueda experimentar eso. Decía el apóstol a los hermanos, ¿quién era yo para estorbar a Dios? ¿Quién era yo para estorbar a Dios? Este joven que me habló y me dijo, me acaba de pasar algo muy fuerte, yo estaba en un lugar y tomé distancia del Señor. Se imagina, cualquiera de nosotros podría decir, pero te fuiste como el hijo pródigo, te fuiste a gastar la plata ahí ahora, pecador. Te alejaste del Señor, y ahora vas a pagar las consecuencias. No, ninguna consecuencia. El amor de Dios es el que llena nuestro corazón. Y si nosotros no tomamos esta misma dimensión, nos va a ocurrir que vamos a estar estorbando a Dios. Y dijo Pedro, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Yo sabía que me iba a tener que topar con ustedes, los de la circuncisión, y me iba a tener que topar con ustedes y que me iban a cuestionar que por qué comía con los incircuncisos y por qué fui a la casa de Cornelio. Yo sabía que me iba a tener que cruzar con todos ustedes, pero el Espíritu Santo cayó. Y después que cayó y que recibieron la promesa igual que nosotros, yo los bauticé en el nombre de Jesús. Y les dijo,
a continuación, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Y dice que todos los que estaban ahí, porque le hicieron un pequeño lío, un pequeño conflicto a Pedro, pero eran hombres espirituales. Y eran hombres tan espirituales, mujeres espirituales, que enseguida captaron lo que Pedro estaba diciendo y dieron gloria a Dios. Dijeron, gloria a Dios, tal cual. Dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y dijeron, aleluya. ¿Sabe qué hicieron todos? Le deben haber dado un aplauso gigante. Un aplauso gigante a Dios. A Dios. A Dios. Habrán dado un aplauso grande porque dijeron, aún los incircuncisos reciben la promesa de Dios. ¿Sabe? Yo estoy deseoso de que vuelvan muchos de los que se apartaron del camino del Señor. No para decirles, hey, ¿qué hiciste con tu vida? No preguntarles nada, sino dar gloria a Dios, porque su obra no ha culminado. Rebobinando, hermano, qué importante que es el culto, porque las cosas ocurren en el culto. Y el Señor prepara todo el camino, prepara toda la tierra para que luego cuando viene la palabra pueda caer en buena tierra y dé fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Hermano, que tengamos esta sensibilidad para que el Espíritu Santo siga obrando en nosotros. Amén. Que Dios le bendiga mucho. Amén. Siento tu amor que viene sobre mí. Siento que una nube desciende.